un familiar que falleció hace poco y, que solía evitar esta anécdota, principalmente porque fue súper descreído de cualquier religión, espíritu, leyenda y cosas de ese estilo, nos contó alguna vez de una casa que arrendaba junto a su señora allá por calle Colón en Las Condes. Nadie nunca compró esa casa, hasta hace unos años atrás, y los arriendos que tenía la casa eran poco comunes, el precio estaba casi regalado para la ubicación. Vivieron por unos meses, él, la señora y los 3 hijos. El primer evento paranormal fue de un juguete que se movió en mitad de la madrugada, eran de estos juguetitos a pila que se mueven y suena una canción. Cuando fue a ver qué onda con el juguete, se dio cuenta de que estaba sin pila, pero de alguna forma se pudo mover. En esa casa había un piano y que de repente él se ponía a tocar con unos audífonos. Era bastante frecuente que durante los momentos en que tocaba el piano, se escuchara una voz distorsionada y hablando de forma incoherente a través de los audífonos. De esto último no me acuerdo muy bien cómo lo contó, pero era una cosa así: la cocina solía prenderse fuego sola, y no paraba de salir humo por las ventanas de ese lugar de la casa, el gas estaba cortado, era al mediodía y nadie estaba en ese lugar. En una de esas ocasiones llegó una vecina a preguntar por si necesitaban ayuda, así tal cual, revisó la cocina y después preguntó por si podía revisar los dormitorios. La señora tenía toda la pinta de vieja espiritista, y ya como se daban las cosas la dejaron pasar y que husmeara nomás. Grande fue la sorpresa cuando la señora les tomó un par de zapatos bien viejos de color negro que estaban casi escondidos y les preguntó por si eran de alguno de quienes vivían en la casa. Respondieron ellos que no y la señora preguntó por si se los podía llevar. Un poco extrañados, le dijeron que sí. Luego de que se llevara los zapatos la vecina, los eventos paranormales cambiaron el ritmo que llevaban. Aún así ellos no siguieron arrendando la casa y se fueron a vivir a Santiago Centro. El mundo es chico. Un día mi papá se juntó con unos amigos del partido y se pusieron a conversar de cosas paranormales. Uno de los amigos empezó a contar más o menos la misma historia que le pasó a nuestro familiar: una casa, a muy buen precio, bien ubicada y con eventos paranormales similares. Mi papá le preguntó por dónde quedaba esa casa. Resultó ser que era la misma propiedad en calle Colón. El compadre la había arrendado casi un año atrás y no podía estar tranquilo junto a su señora ni su único hijo. Se fueron al segundo mes de arriendo. Si no es en vida es en muerte, un caso real de terror. Este hecho real ocurrió hace unos meses ya, una historia proveniente del testimonio de un hombre con un destino que si no es en vida es en muerte. Al final tú me dirás, ¿qué hubieras hecho? Yo hasta el día de hoy no sé si dice lo correcto. Si no es en vida es en muerte. Inicio: después de salir de mi trabajo fui a mi departamento, vivo en la Ciudad de México. Después de unos minutos de estar ahí, me di cuenta de que no había hecho las compras para mi cena, así que tomé las llaves de mi auto y fui hacia un Oxxo cerca de mi casa. Cuando salí de ahí me topé con un chico que estaba sentado en la banqueta junto a mi auto. Se veía bastante triste y pensativo, era evidente en su rostro tanto que si no es en vida es en muerte. Me acerqué a él y le di las buenas noches, él también lo hizo. De ahí le pregunté si todo estaba bien, si no necesitaba ayuda. El joven, sin rodeos, dijo que sí, y yo me sorprendí. Después dijo que primero necesitaba que lo escuchara, y eso hice. Empezó a contar que meses atrás su madre había fallecido, y que poco después de lo sucedido, su hermana se mudó con sus tíos, pues solo tenía 3 años. El joven no podía cuidar a su hermana por sí mismo, es por eso que se mudó lejos de él, y de por sí no le iba bien en el trabajo ya que tenía una fuerte depresión, y para colmo, su familia ya no le permitía verla. Me sentía bastante impotente por la situación, entendía su sufrimiento y no solo lo notaba triste, sino también seguro. Mencionó poco después que haría todo lo posible por volver a ver a su hermanita. Después de eso me pidió el favor de entregar un sobre en la casa donde se encontraba la bebé, a unas 7 cuadras de donde estaban. Me dio instrucciones. Me dijo que debía entregar el sobre debajo de la puerta y huir lo más rápido posible, ya que quería que no lo vieran y pensaran que él había sido quien la entregó. Me confesó que en realidad sentía mucha pena como para hacerlo por sí mismo. Yo acepté completamente y me fui para dejar el sobre debajo de la puerta de tal casa. Dejé el sobre, y me fui, como me lo dijo. Si no es en vida es en muerte.
Ahora me encontraba manejando de vuelta a casa, estaba pensando mucho sobre la vida del pobre chico, y también me preocupaba la reacción de los tíos al ver el sobre que me pidieron entregar. Esperaba lo mejor para esta situación. No presté atención, estaba viendo al lugar equivocado, cuando de la nada se aventó un tipo directo a mi coche, escuché un fuerte golpe y frené inmediatamente. Cuando salí y vi el cuerpo, resultó ser el joven que habló conmigo y me pidió un enorme favor, quien se aventó a mi auto en pleno movimiento. El miedo no me hizo ser lo suficientemente valiente para pedir ayuda, ni siquiera para salir a verlo, simplemente estaba aterrado, así que me di a la fuga y me siento despreciable por eso. Si fuera a comentar lo sucedido terminarían culpándome, nadie creería que él fue quien se aventó. Aún así, sabía que tenía que decirle a alguien lo sucedido, el pobre tenía un objetivo y también me pidió un favor. ¿Cómo es que esto fue posible? Esa noche no pude dormir. En la mañana siguiente comenzaron a aparecer noticias del chico, me sentía aún peor que ayer, era una mezcla de terror, culpa e incertidumbre. Aunque las notas decían que hubo testigos que vieron que el joven se aventó a mi auto. De pronto el tío estaba siendo entrevistado, comentó que ya tenía clara la causa de muerte del joven, ya que leyó la carta que fue dejada debajo de su puerta. Confirmó que él fue quien se aventó al auto y después leyó el contenido. En ella, el joven le dijo a su hermanita que estaría siempre con ella a pesar de que ya no lo sería en vida. Ahí fue cuando lo tuve todo claro, al fin supe por qué lo hizo, si no es en vida es en muerte. Quisiera ir con la familia y disculparme, también para saludar al joven de alguna forma, ya que estoy seguro de que se encuentra con su hermana, cuidándola, está más cerca de ella justo como se lo propuso, aparentemente. En los días siguientes me he sentido raro, juró que lo había llegado a ver, pero quiero darle la razón a un delirio, ¿o será que en verdad lo vi? ¿Qué tal si me estaba agradeciendo por lo que hice? Nunca lo sabré. Estoy seguro que acaba de pasar frente a mi ventana, no lo digo por sentirme asustado, más bien es impresionante, de alguna manera siento su gratitud. 4 Stuxmidu 71 no 0 Z6 Rugestron 0 Jaeziun 0 Ur 4 Sbik 3 Deru 9 C9 WK9 1 Zkulufilki 42 R9 Tjunkuxturkmfat Ship 01 B4 L1 Grufudeux 5 Xenuci 4 igual S0. En el mundo de los muertos pueden habitar almas en pena, que no tenían intenciones de irse de nuestro mundo y quedan atascados en una fase entre nuestra dimensión y el más allá. Este fue un ejemplo de una persona destinada a convertirse en una de ellas, aunque sea por un objetivo noble, como estar con su hermana y cuidarla de forma incondicional. En mi mente quiero creer que sus intenciones eran buenas y que aunque su decisión fue fatídica tendrá una recompensa. Al final decidí no acercarme a la familia, solo quedarme con el saber que ayudé a entregar un mensaje a su pequeña hermana. ¿Habré hecho lo correcto? ¿Debí hacer más? ¿Tú qué crees? ¿Habrías hecho lo mismo que yo? El abuelo, el portal del terror. Inicio de la historia del abuelo. El abuelo de Timothy era un viejo muy estricto, tal vez demasiado, vivía algo lejos, muy retirado de la ciudad, era un tipo de más de 80 años y muy poco sociable, apenas se veía con la madre de Timothy. Sin embargo, al pobre chico lo enviaban a casa de su abuelo todos los veranos a pasar un par de semanas. En su última visita fue todo un infierno, su abuelo lo hacía levantarse desde las 4 am, para que lo ayudara a limpiar la casa y los jardines de la misma, luego daba a desayunar verduras con vaso de leche, mientras el viejo bebía agua de su botella, algo que para un chico de apenas 12 años como Timothy era insufrible, y no solo, casi no lo dejaba jugar con el perro de la casa, un pequeño cachorro que el abuelo había encontrado abandonado hace algún tiempo. El mandado estaba a la orden del día, viniendo de alguien tan amargado. Contenido del artículo: abuelo, ¿podrías dejarme ver algo de televisión? Pero verdaderamente que tus padres te están criando como un holgazán, mientras estés aquí vas a trabajar y a ganarse tu comida, igual que aquel miserable animal. La actitud del abuelo estaba haciendo crecer un sentimiento de odio dentro de Timothy, el cual a veces deseaba que su abuelo por fin muriera, pero también le tenía miedo. El rostro del viejo era atemorizante cuando se enfadaba, no parecía él mismo, su mirada era realmente tenebrosa, así que el chico simplemente obedecía. Unas semanas después, cuando Timothy finalmente estaba otra vez en casa con sus padres, una devastadora noticia llegó a la familia. El abuelo había muerto finalmente. ¿Qué pasó con el abuelo?
La familia de Timothy y él mismo estaban todos sorprendidos, y más cuando escucharon al médico. El abuelo había muerto de una forma horrible, aparentemente fue envenenado con algo que le causó la muerte lentamente pero con mucho dolor. Calculan que sufrió durante días de fuertes dolores de estómago, vómitos, fuertes espasmos, y al cabo de unos días murió de una hemorragia interna que provocó que saliera sangre de su boca. Su estado era lamentable, tanto que tuvieron que maquillarlo muy bien para que pudiera ser velado. También se dijo que un pequeño cachorro también había sido encontrado envenenado, tal vez el abuelo le dio a beber del agua que él tomaba o algo parecido. Se decidió que el velorio sería en su propia casa, a la cual acudieron todos los familiares, entre ellos Timothy, el cual estaba sumamente nervioso. Si su abuelo lo asustaba en vida, ahora era 100 veces peor. El abuelo estaba acostado en su cama en la habitación, donde poco a poco todos iban entrando a la misma para despedirse del anciano en un acto privado. Esto atemorizaba a Timothy, quien por supuesto no pensaba hacerlo, y se escondía entre las personas para no ser enviado allí. Sin embargo, fue el turno de su madre, la cual al salir, le dijo al chico que entrara a despedirse. Timothy, ve a despedirte del abuelo. No mami, no quiero, me da miedo. Vamos hijo, él era tu abuelo y te quería mucho, no le tengas miedo, entra y cierra la puerta, nadie debe saber qué le dices, es privado. Timothy no tuvo más remedio que entrar a aquella habitación, lentamente cerró la puerta detrás de él mientras temblaba de miedo. El cuarto estaba oscuro por las cortinas, que no permitían la entrada de la luz del sol. Frente a él estaba la cama donde yacía su abuelo muerto. Timothy se acercó despacio sollozando y muy asustado, pero sacó valor y se apoyó en la cama. Al ver la cara desfigurada por el dolor que sufrió su abuelo antes de morir, Timothy rompió en llanto, lloraba y lloraba sin parar, y decidió confesarle algo al viejo. La confesión para el abuelo: abuelo, perdóname, fui yo el que puso el veneno en tu botella de agua, lo encontré donde están las cosas de lavar los pisos, pero... Abuelito, yo no quería que murieras, solo quería que me dejaras jugar y no me dijeras más que soy un holgazán, lo siento. Al finalizar su confesión, un aire frío invadió la habitación, provocando escalofríos por todo su cuerpo. El ambiente se sentía extraño y el chico pensó en salir de la habitación. En eso el brazo de su abuelo muerto repentinamente cayó fuera de la cama, logrando que Timothy cayera de espaldas de un brinco muy perturbado, y cuando iba a intentar colocarlo de vuelta, unos ojos rojos se asomaron por debajo de la cama, junto con unos gruñidos como los del cachorro muerto. Timothy entró en pánico y solo reaccionó para salir rápidamente de la habitación, pero un brazo viejo y demacrado lo sujetó por la espalda evitando que pudiera salir. El pobre chico quedó paralizado de terror, sus piernas no respondían y sus ojos se secaron de tanto llorar. Él sintió como su difunto abuelo se agachaba a la altura de su oído para decirle con voz tenebrosa: no solo eres un holgazán, también eres un asesino. Al cabo de un tiempo la madre se percató que el chico demoraba en salir, así que fue a buscarlo. El grito de aquella madre al ver a su hijo fue tan fuerte que todos corrieron a ver qué sucedía, y allí estaba el abuelo acostado en la cama muerto, abrazado a su nieto, el cual tenía el cabello gris, la piel rugosa, sus dientes se habían caído y sus ojos eran blancos ya sin vida. Estas son todas las historias por hoy. Si espero que les haya gustado del vídeo, no olviden suscribirse a este canal, que pronto sacaré otro vídeo de terror sobre sucesos aterradores que sucedieron en México. Adiós.